A lo largo de los años, el mundo de la animación ha dado mucho de qué hablar. Controversias, censuras, teorías conspirativas y mucho más que veremos en este video. Ya saben cómo funciona este formato. Entre más vayamos bajando, más densos se ponen los temas. Así que, sin más preámbulo, esto es el misterioso iceberg de la animación. Ángela Anaconda comenzó como una serie de cortos de Kablam en 1996, que al parecer fueron lo suficientemente exitosos como para que le dieran luz verde a una serie en 1999. Un año después se estrenó la primera película de Digimon y por alguna razón tuvo una colaboración con Ángela Anaconda, en forma de un corto de 4 minutos que se transmitía antes de cada función de la película. En el año 2018, un usuario de 4chan subió una foto de dicho corto y en respuesta otro usuario contestó como gracias a ese corto, sus padres terminaron divorciándose. Él quería ver la película de Digimon, así que le dijo a sus padres. Estos accedieron y fueron al cine. En este punto de la historia su relación ya era algo complicada, pero él dice que no lo sabía. Antes de que empezara la función, fueron brutalmente sorprendidos con el corto de Ángela Anaconda, y como el pequeño usuario no tenía ni idea de qué era lo que estaba viendo, hizo lo más razonable. Se puso a llorar. Sus padres terminaron sacándolo de la sala y se empezaron a culpar por, según, equivocarse de película. Luego salieron hechos madre al estacionamiento y ahí mismo chocaron. Un mes después, su padre se iría de su casa. Tómense esta historia con un granito de sal, porque siempre está la posibilidad de que termine siendo falsa. Después de todo es 4chan del que estamos hablando. Pero eso no quita que Ángela Anaconda será recordada para siempre como la serie que causó un divorcio. Primero viene el amor, luego llega el matrimonio y luego aparece Ángela Anaconda para aniquilarlos a los dos. The Modifiers, el piloto animado con la peor suerte de la historia. En un tiempo de 12 minutos cuenta la historia del agente Zero, una agente especial, maestra del disfraz, y junto con su amigo El Mole intentarán frustrar los planes del malvado Barón Bane. A pesar de su buena aceptación por el público, Nickelodeon terminó rechazándolo, y para echarle sal a la herida, unos años después se realizó una parodia de este, llamada The Modifiers, y esta se volvió mucho más popular que el piloto en sí. Cuando se popularizó la parodia, se empezó a rumorear que el piloto había sido rechazado gracias a la mala imagen que ésta le daba, lo cual no es del todo cierto. Si bien no es mentira que le dio una imagen cuestionable al piloto original, esa no fue la razón principal de su rechazo. Ni siquiera creo que haya sido una razón, ya que el piloto y la parodia tienen una diferencia de 6 años. A ciencia cierta no se sabe muy bien por qué fue rechazado, ya que unos artículos dicen que fue rechazado porque era muy parecida a la robot adolescente, otros que para darle prioridad a MyTV y otros que porque era muy cara de producir. Esto último siendo confirmado por los fans. No tengo ni idea a qué se refieren con eso. Si hubieran aceptado el piloto, lo más probable es que hubiera sido una de las series más populares de Nickelodeon, pero lamentablemente el hubiera no existe. Un día con Bob Esponja. Fue una película que misteriosamente apareció en Amazon el 22 de noviembre del 2011 y al poco tiempo de su publicación fue removida. Esto llamó un poco la atención de algunos fanáticos de la serie, pero no llegaron a profundizar tanto en el tema en su momento. No fue hasta unos años después cuando un usuario de la Lost Media Wiki escribió un artículo sobre la película, y esta empezó a ganar mucha más popularidad. Se descubrió que la portada tenía imágenes de stock y el dibujo de la piña de atrás estaba hecho por el artista Jorge Pacheco. También se descubrió una supuesta canción perteneciente a la película.
Poco tiempo después se descubrió la distribuidora de la película, Regal Films, que era semi conocida por hacer este tipo de películas chafas de documentales no autorizados. Y aparte su página tenía un troyano. Lorenzo Holly era el director y productor de la empresa, pero encontrarlo fue un lío. Al intentar buscar su información de contacto, este tenía el mismo número de teléfono en diversas compañías de comida, de las que convenientemente él era dueño, por lo que empezaron a sospechar que se trataban de empresas de lavado de dinero. Pero al parecer solamente se quedaron en sospechas, porque realmente no pasó de ahí. Al final fue encontrado en una página llamada Stage 32, en donde tenía el seudónimo de Riley T. Markowitz. ¿Cómo lo encontraron? Sepa la chingada. En el año 2016, un canal llamado Ongoing Mysteries se puso en contacto directamente con Lorenzo y este comentó que no posee ninguna copia de la película, pero que iba a lanzarse ese mismo año, por medio de una campaña de recaudación de fondos. Well, the movie was out for a short period of time. However, we decided to retract it, and we're thinking about releasing it later this year. But that may be through GoFundMe or crowdfund or some sort of crowdfunding. En ese mismo año, Lorenzo ofreció el contacto del mismísimo creador de la película, que se presentó bajo el seudónimo de Mr. Orange. Este dijo que la película ni siquiera pasó de la fase de preproducción y que solamente 5 páginas del guión fueron escritas. En el año 2011 se tenía la intención de crear un reboot de Los Picapiedras, pero para una audiencia más adulta. Dicho reboot sería hecho por Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia. En ese mismo año lanzaron un avance, en donde el mismo Seth hablaba de los planes que tenía para la serie, y esta se pensaba estrenar en algún punto del 2013. En algún momento del 2012 le dieron un borrador de uno de los guiones que tenían al jefe de Fox en ese entonces, Kevin Reilly, para que éste pudiera darles el visto bueno. En sus palabras, dijo que le gustó, pero no le encantó. Y fuera de eso no se supo nada más de la serie. Hasta 2019, en donde el usuario Rebel Taxi en su video de 4 reboots de Los Picapiedra incluiría a Los Picapiedras de Seth MacFarlane y por primera vez mostraría algo de arte conceptual de lo que iba a ser la serie, porque fue cancelada. Pero si tantas ganas tenían de ver una comedia para adultos de Los Picapiedras, pues qué suertudos, porque hay otro reboot en camino, Bedrock, una serie que servirá como continuación de Los Picapiedras originales, del cual no sabemos muchos detalles a excepción del cast, pero solamente espero que no se vea como Jabba the Hutt Dinosaurs. Richard Williams es uno de los animadores más ambiciosos en la escena animada. Hemos visto su trabajo como director de animación en Quién engañó a Roger Rabbit y en Raggedy Ann y Andy, una aventura musical. Dominaba la animación de maneras increíbles, y cuando dominabas un medio, como la pintura por ejemplo, tenías la oportunidad de crear tu obra maestra, y Williams tenía toda la intención de crear la suya. El ladrón y el zapatero, la magnum opus de Richard Williams que nunca se completó. Esta película tenía como único objetivo ser la mejor película animada de todos los tiempos. Todo el conocimiento y la habilidad de Williams se ve plasmado en increíbles secuencias animadas, a veces innecesariamente largas y tediosas, pero increíbles. Se dice que originalmente iba a ser una película sobre Mulan Ardussin, un personaje conocido principalmente en países de Asia que se usa para ilustrar las enseñanzas sufíes, pero eventualmente se transformó en El ladrón y el zapatero. Una historia sobre un reino que es protegido por 3 bolas doradas y un ladrón quiere robarlas, un zapatero mudo que se enamora de una princesa y un villano
que también quiere con la princesa. La película no se completó por varias razones, principalmente porque el presupuesto que tenían era independiente, venía casi del bolsillo del mismo Williams. Pero después del éxito que tuvo Roger Rabbit, Warner le dio una oportunidad al proyecto y les dio todo lo necesario para poder completar la película, con un estreno previsto para 1991. Se me olvidó mencionar que la película empezó su producción en 1964. A pesar del apoyo que les dio Warner, no pudieron completar la película a tiempo y Williams fue despedido de su propia creación. Al final se la dieron a un hombre llamado Fred Calvert para que este acomodara todo el desmadre que había hecho Williams y la hiciera más comercial. Finalmente fue estrenada en 1993 y terminó siendo una mierda. Digo, la historia que tenía Williams no era la mejor del mundo, pero pasó de ser una película casi muda a un musical genérico y aparte para acabarla de chingar, tachada como una copia de Aladdin, que casualmente había salido un año antes. A pesar del fracaso de la película, esta recibió una versión en formato casero por parte de Miramax, a la cual no sé cómo, pero le fue peor. Que regalen tu película en los seriales no es una muy buena señal. Pero no todo en esta historia es malo. Al final, un grupo de personas que trabajaron en la película hicieron una reconstrucción de la misma, llamada Recovered Cut, y esto es lo más parecido que tenemos a la visión original de Williams. Gorillaz. La banda ficticia creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett es una de las bandas más icónicas de todos los tiempos, y allá por el 2018 tuvieron una colaboración particular. Lo que hace destacar a Gorillaz, fuera de que tiene puro banger en su discografía, es la historia que tiene la banda. Verán, los álbumes de Gorillaz se dividen en fases, y en cada uno se cuenta una historia que va enriqueciendo el lore de la banda. Bueno, pues a finales de la fase 4, Murdoch fue enviado a prisión por supuestamente andar contrabandeando droga. Gracias a estos desafortunados acontecimientos, la banda se había quedado sin bajista para la fase 5, así que necesitaban encontrar un reemplazo. Y ese reemplazo sería nada más y nada menos que Ace, el líder de la banda gangrena de las chicas superpoderosas. Una colaboración inesperada, pero muy bien recibida. Las chicas superpoderosas y Gorillaz ya se habían intercambiado referencias en el pasado, así que no se sentía tan fuera de lugar. Según Jamie, él sentía que Ace y Murdoch tenían alguna clase de conexión espiritual. Y sorprendentemente Cartoon Network aceptó la idea de agregar a Ace al grupo, pero sí puso algunas condiciones: que no hubiera alcohol ni prostitutas. Ace salió en algunos videos y en algo de arte promocional, pero después de que Murdoch salió de prisión, Ace desapareció por completo. La última vez que apareció físicamente, y no solamente en una mención, fue en el almanaque de Gorillaz del 2020. Y según el mismo Murdoch, este se fue a vivir al desierto para juntar provisiones y prepararse para el apocalipsis. Ver a Ace en la banda fue algo muy interesante, y según Jamie todavía tiene planes para usar a Ace en un futuro. Cracks. Es un corto de Plaza Sésamo emitido en 1977. Estuvo perdido por mucho tiempo y la manera en la que lo encontraron fue muy extraña. Este corto generó un gran interés en las personas, principalmente por los relatos que contaban los que llegaron a ver el corto. Ellos lo describían como inquietante e incómodo. Entre esas personas estaba un hombre llamado John Armand, que recordaba haber visto el corto cuando era pequeño y desde entonces se había dedicado a buscarlo por todos lados. Todo comenzó un día normal, mientras la búsqueda todavía continuaba, cuando de repente este recibió un fax por parte de una persona anónima. Dicho fax tenía una oración: tenemos la copia. Quienquiera que fuera esta misteriosa persona podía proporcionársela, pero con la condición de no difundirla de ninguna manera. John aceptó las condiciones y 6 meses después recibió un DVD en su correo. Por si eso no fuera lo suficientemente misterioso, este lo recibió un domingo, el único día de la semana que no entregan correspondencia, así que este tuvo que ser entregado personalmente. Después de recibir el DVD, John hizo un video respondiendo algunas preguntas sobre el corto e hizo una recreación de este para que la gente se hiciera más o menos una idea de cómo era. Tengan en cuenta que en ese entonces casi nadie sabía cómo era el corto. Who are you, they said.
The crack just growled instead and made himself look very big and mean and said, "I am Crack Master." But just then the wall plaster began to crumble to the floor, and where the monster stood were only beams of wood. He destroyed himself trying to be mean. Went each creature to his wall, and each knowing all was well where each crack lived. Camel, thank you for the ride. The rain has stopped outside. We'll go and see the cracks again someday. Técnicamente no lo compartió, así que mantuvo su palabra. Un tiempo después de este misterioso acontecimiento, otra persona anónima proporcionaría el corto, pero esta vez a través de un email, y la persona que lo recibió fue Daikite, que también estaba involucrado en la búsqueda en su momento. El email no tenía condiciones ni nada, solamente estaba el video, y sin pensarlo 2 veces lo subió a YouTube. Aunque todavía quedan algunas preguntas sin resolver, lo que realmente importaba era que la búsqueda de cracks finalmente había terminado. Camel, thank you for the ride. The rain has stopped outside. We'll go and see the cracks again someday.